Saludos a todos y espero que estén muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy continuaremos con el ciclo conmemorativo del centenario del presidente Carlos Andrés Pérez y para ello continuamos hablando con Antonio Ledesma. Esta vez el objetivo central, el tema de esta entrega será el segundo gobierno del presidente Pérez, un gobierno sin duda alguna polémico, que en su momento fue duramente criticado, pero en el que se tomaron decisiones importantísimas para tratar de enrumbar en sentido positivo a la economía venezolana y que, bueno, dejó allí plasmado para la historia una serie de logros en lo macroeconómico y en otros campos, pero que incluso fue tan brutalmente atacado que terminó con una decisión judicial que sacó el presidente Pérez del poder, como todos lo sabemos. Veamos y dejemos que sea Antonio Ledesma quien nos explique ahora un poco para la historia cómo fue ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Nos vemos al cierre. Gracias. Vamos a tratar de ahora analizar un poco el segundo gobierno, el muy polémico segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en su momento, e incluso poco después de haberlo dejado, pero que hoy en día uno siente que la historia lo está poniendo en su lugar y que hay una suerte de reconocimiento creciente a que fue un gobierno que trató de poner las cosas en el camino correcto, rectificando políticas que el mismo Pérez había puesto en práctica en su gobierno anterior, pero ya sabemos las diferencias de tiempo, las cosas cambian, como él mismo dijo, también tuvo como antecedentes haber visto lo que estaba haciendo Felipe González en España versus lo que estaba haciendo, por ejemplo, el presidente del Perú, Alan García, que ambos eran dos personajes tremendamente cercanos al presidente Pérez y eran una suerte de pupilos de él internacionales y habían tenido experiencias de gobierno totalmente distintas en cuanto al manejo de la economía. Y obviamente el mismo Carlos Andrés Pérez era un hombre que se actualizaba, era un hombre que seguía las tendencias mundiales, que estaba al día con lo que estaba pasando, y Felipe González incluso en un artículo in memoriam de Carlos Andrés después de su muerte escribió un episodio, con esto termino para que tú hables, cuando en una convención de AD está Felipe González como invitado y Carlos Andrés Pérez está haciendo una exposición general de cómo están todas las cosas en el mundo, etcétera, y Gonzalo Barrios le dice, Carlos Andrés está muy bien, lo único que le hace falta tal vez es un poquito de ignorancia, ¿no? Y bueno, evidentemente Carlos Andrés estaba todo el tiempo siguiendo las corrientes mundiales y qué es lo que estaba ocurriendo en todos lados y qué es lo que había que hacer, además, para salir de problemas como los que tenía Venezuela, que estaba en una severa crisis, a pesar de que aparentaba estar en otra situación, pero las reservas estaban casi exhaustas, había una deuda pública no organizada, por decirlo así, necesitábamos financiamiento internacional, había que hacer un plan de ajustes en la economía, el Estado era macrocefálico, tenía una empresa o un instituto para cada cosa, había una burocracia gigantesca y evidentemente Carlos Andrés Pérez lo que hizo fue poner en marcha un plan de ajuste que lamentablemente no se mercadeó bien y que lamentablemente no fue tampoco entendido por las otras partes y que eventos como el 27 de febrero del 89, el 4 de febrero del 92, pues abonaron el terreno para que luego una confabulación de civiles terminara de sacar a Pérez con con una conspiración institucional, por llamarlo así, del poder. Adelante, Antonio. Casualmente, hace unos días tuve una larga conversación aquí en Madrid con el presidente Felipe González y recordamos ese evento en el que el doctor Gonzalo Barrio, con esa fina ironía y sarcasmo del doctor Barrio, se refería a Carlos Andrés Pérez cuando dijo que le hace falta un poquito de ignorancia. Pero Carlos Andrés Pérez, fíjate que los hechos demuestran que era un hombre que más bien buscaba asesoramiento. Cuando yo insisto en poner el ejemplo de a quienes buscó Carlos Andrés Pérez para llevar adelante el proceso petrolero y a quienes buscó para llevar adelante el proceso de las empresas básicas de Guayana, buscó a la gente más calificada. Para el petróleo, Valentín Hernández, repito,
en el primer gobierno, para PDVSA al general Rabar, para todo el proyecto de Guayana a Sucre Figarela, Efraín Carrera, que estaba al frente de la empresa Edelca. Carlos Andrés Pérez se rodeaba de los más talentosos, buscaba a los más talentosos. Por eso su segundo gobierno, el gabinete, había gente que ahora todo el mundo reconoce que eran ministros estrellas, ministros aventajados. Ese es el Carlos Andrés que conoce de sus debilidades y sus limitaciones. Era un hombre muy bien informado porque leía de todo, era una esponja. Tú le entregabas a Carlos Andrés, teníamos de viaje, yo le entregaba en el avión una carpeta con datos, por ejemplo, de los problemas de Carúpano, los problemas del lago de Maracaibo, o cuando íbamos a Valencia, lo que estaba pasando en el lago de Valencia, o cuando íbamos a Falcón, lo que estaba pasando con el tema de Matícora, o cuando íbamos a Cumaná, el problema de la pesca de arrastre, y él absorbía todas esas informaciones, pero siempre preguntaba, se dejaba ayudar. Era el hombre, además de visionario, conciliador. Por eso Carlos Andrés Pérez crea el Ministerio de Estado para Relaciones con el Parlamento. Eso no era un cargo burocrático. Allí jugó un papel muy importante el doctor Jesús Carmona, porque era tender puentes con los diputados de Acción Democrática, de COPEI, del MAS, las fracciones minoritarias. Crea la oficina del comisionado presidencial para la concertación, para que todos esos proyectos que él quería llevar adelante dentro de lo que era la reforma comercial, por ejemplo, para establecer un nuevo arancel, la reforma fiscal, para que no siguiéramos dependiendo solo de los ingresos petroleros, sino crear una base tributaria no petrolera, la creación del IVA, las modificaciones del impuesto sobre la renta, la política financiera para modificar las tasas de interés, para tratar de ver cómo se resolvía el problema de una inflación acumulada. Cuando Carlos Andrés llega al poder en el segundo gobierno, la inflación acumulada era de un 30%, era de 30%. Estaban congelados los precios, se venía aplicando de una u otra forma esa política de control de precios, esa política de control de cambio. Todo eso lo enfrenta ese hombre conciliador que trata no solo de consultar e informar, como ya lo voy a detallar más adelante, con su propio partido, sino con todos los factores de la sociedad política, empresarial, del sector laboral de Venezuela. Era el hombre resiliente, que se reinventaba y por eso siempre estaba actualizada, hasta en su manera de vestir. El hombre del salto, el hombre de la chaqueta cuadro, el hombre de las patillas, el hombre de la chaquetica, luego más juvenil. Era el hombre que iba aprovechando sus incursiones por cualquier escenario del mundo para aprender, para captar información. El hombre tolerante. Carlos Andrés Pérez, siendo su familia víctima del gomecismo, porque la hacienda de su padre, la hacienda de sus tíos, fueron víctimas de todos esos agiotistas, de todos esos abusadores que se apoyaban en el gobierno de Gómez, porque eran de la parentela de Juan Vicente Gómez y le arrebataban las fincas a sus padres y a sus ancestros. Carlos Andrés Pérez no creció con rencor, no era un hombre rencoroso. En su gobierno participaron hombres como Uslar, que estuvo en la UNESCO durante los 5 años, Escobar Salón, que fue 2 veces, ocupó 2 carteras ministeriales en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el doctor Ureli Rivas, que fue uno de sus embajadores, y pudiera seguir nombrando aquí mucha gente. Y el Carlos Andrés Pérez, que para ese segundo gobierno tuvo que dar un gran viraje. Hay gente que ha querido decir, Cipriano, que a Carlos Andrés Pérez sorprendió a la gente porque lo que hizo en el segundo gobierno no lo había comentado en su campaña electoral. Eso es mentira. Busquen el discurso de Carlos Andrés Pérez del día 17 de octubre del año 1988, en un acto celebrado en el Hotel del Lago en Maracaibo. Allí Carlos Andrés Pérez presentó su programa de gobierno. Ese acto lo organizó el equipo del Zulia y lo coordinó desde Caracas Armando Durán. Pero si no es suficiente eso, busquen las entrevistas, como una que le dio Carlos Andrés Pérez el 18 de octubre de 1988 en Venevisión a Sofía Inver, donde Carlos Andrés Pérez se adelanta a hablar de lo que van a ser sus medidas económicas. El tema, la eliminación de Recadi no fue ninguna sorpresa. Ya Venezuela no podía soportar esa, como dice Miguel Rodríguez, esa orgía financiera.
Recadi era un reparto de dólares preferenciales que, por supuesto, representó un trago amargo para los que se estaban beneficiando de esa política financiera y monetaria que se venía aplicando en Venezuela, pero que era insostenible. ¿Por qué era insostenible? Porque cuando Carlos Andrés Pérez llega al poder, habían en la caja, había en la caja chica no más de 300 millones de dólares. ¿De dónde se iban a sacar más dólares para seguir repartiendo esos recursos con carácter preferencial? ¿Cómo iba a enfrentar el Estado venezolano las deudas pendientes? Porque así como te digo que habían 300 millones de dólares nada más en reservas líquidas, teníamos al mismo tiempo una deuda de más de 11 billones de dólares, representada por qué? Por más de 4.500 millones para pagar el servicio de la deuda externa y más de 6.000 millones de dólares para cancelar cartas de crédito que ya estaban comprometidas. O sea, hay un déficit de 10 puntos del producto de lo que sería el déficit fiscal y 10 puntos en cuentas corrientes de balanzas de pago. Por eso lo de Recadi era inevitable y eso, por supuesto, generó muchos contratiempos. Además de eliminar Recadi, Carlos Andrés Pérez hace una conversión de los subsidios. Los subsidios indirectos, que era el torrente de dólares que le llevaban a muchas empresas con el compromiso de mantener congelados algunos precios de harina, de leche, de azúcar, de aceite. Carlos Andrés Pérez dice, no, de ahora en adelante vamos a hacer por subsidios directos. Es el cambio de los subsidios indirectos por los subsidios directos. Y es cuando se crea, por ejemplo, la beca alimentaria, que fue un programa social modélico en América. Tanto así que lo copiaron en México y lo copió Lula en Brasil, que lo llamaba la beca familiar. Esa beca alimentaria no solo favoreció a las familias desde el punto de vista de poder cubrir sus gastos esenciales, no solo de alimentación, había gente que pagaba el recibo de la luz con esos dineros de la beca, que pagaba el gas que consumía en la casa, sino que se logró otra cosa más importante, que es que se disparó la matrícula escolar, porque las madres para poder cobrar la beca tenían que inscribir a sus hijos en el colegio, si no, no cobraban la beca. Además de la beca escolar, se crea el PAM, Programa Alimentario Materno Infantil, se crea el bono lácteo, se multiplican los hogares de cuidado diario, se edifican los llamados multihogares, se crea la beca trabajo. O sea, una cantidad de programas sociales a la par de lo que era el vaso de leche, el morral escolar, que le entregaban al niño los zapatos, la camisa, el pantalón. Se comenzó a desarrollar el programa de las computadoras para las escuelas. Todo eso se hizo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero ya vamos, eliminó Recadi, cambió los subsidios directos, los subsidios indirectos por directos. Acabó con aquellas irregularidades que daban lugar lo que eran las licencias de importación, los cupos que se entregaban. Esas eran las grandes tajadas que se le sacaban a esos negociados, licencias para importar leche, para importar azúcar, para beneficiar a pequeñas élites, a pequeños grupos. Carlos Andrés Pérez pisó esos callos. Y si eso no era suficiente, Carlos Andrés Pérez inicia el proceso de descentralización. ¿Engañó Carlos Andrés Pérez a la gente con el proceso de descentralización? Han querido decir que Carlos Andrés Pérez impulsó la descentralización después del Caracazo, presionado por el Caracazo. Falso. Busquen en las hemerotecas todas las declaraciones que dio Carlos Andrés Pérez durante la campaña electoral prometiendo el proceso de descentralización, pero busquen sobre todo el discurso que pronunció Carlos Andrés Pérez el 23 de enero de 1989 en una sesión solemne organizada por el Consejo Municipal del municipio Libertador de Caracas, que dirigía el doctor Gómez Mantalini, una sesión solemne que propuso el entonces concejal Johan Peroso. Esa sesión solemne se hizo en la zona central del 23 de enero. Y allí Carlos Andrés Pérez anunció como presidente electo que iba a impulsar el proceso de descentralización. ¿Qué significaba eso? Bueno, que Carlos Andrés Pérez se estaba amputando el derecho de designar por decreto a los gobernadores de estado. Y esto iba a crearle problemas políticos, porque sobre todo su partido, Acción Democrática, ya venía con la costumbre, con el hábito de que los secretarios generales a la vez terminaban siendo gobernadores de estado. Y era como una pérdida de cuotas de poder.
eso lo impulsó Carlos Andrés Pérez. Y esas son cosas que vale la pena reconocer. Se ha dicho que Carlos Andrés Pérez no informó de su programa económico. Mentira. En el libro que voy a publicar, en homenaje a Carlos Andrés Pérez por su centenario, voy a publicar por primera vez transcripciones de las actas de las reuniones entre el partido y el gobierno. Eso no ha salido nunca publicado. Esas actas yo las tengo porque yo era el secretario de las relaciones partido-gobierno designado por Carlos Andrés Pérez en combinación con el doctor Barrios y con Humberto Chel y Alejandro Izaguirre. Y en esas actas hay constancia de todo cómo se debatieron. Por ejemplo, los días 8 y 9 de febrero de 1989 se debatieron con pelos y señales los alcances de la política comercial, de la reforma fiscal, de la reforma tributaria, de la reforma financiera, de cuáles eran los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la firma de la Carta Internacional, cómo se iba a renegociar la deuda externa, que fue un proceso muy ventajoso para Venezuela, liderado por Miguel Rodríguez, que alcanzó un 70% de descuento de esa deuda y se bajaron los montos que tenía que cancelar Venezuela por concepto del servicio. Y no solamente eso, sino que se dio un salto extraordinario, que es que por primera vez esos organismos multilaterales le prestaban dinero fresco a los países que tenían problemas relacionados con las deudas de carácter externo. Se metió Venezuela en el carril de lo que fue el Plan Brady, o sea, una política que hizo posible que, a pesar de todos los problemas que se vivieron a comienzos del año 89, de todos los atrasos, de todos los obstáculos que se sortearon en el Parlamento, Venezuela llegó a tener para finales de 1991, proporcionalmente hablando, el mayor crecimiento económico del mundo. Entre 9 y 10 puntos estaba creciendo la economía en diciembre del año 1991, o sea, unos 2 meses, un mes antes del primer intento de golpe de Estado que derrotó Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero. Se incrementó la producción de petróleo en más de 1 millón de barriles durante ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, bajo la dirección estelar de PDVSA del doctor Sosa. O sea, grandes procesos de ventaja, cómo se estaba controlando la inflación ya para finales del año 1991, cómo se estaba estabilizando la moneda venezolana después de haber eliminado Recadi. O sea, era un gobierno que estaba dando resultados positivos y eso es lo que la gente ahora está reconociendo. Más allá de que si era simpatizante o no del partido que postuló a Carlos Andrés Pérez, sino que lo que la gente está hoy sopesando, el balance que se está haciendo es que realmente Venezuela hubiese tenido una PDVSA produciendo por lo menos unos 6 millones de barriles o 7 millones de barriles de petróleo, hubiésemos conjurado la inflación, hubiésemos logrado apalancar el proceso de diversificación de la economía, hubiésemos continuado con el proceso de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, de la creación y consolidación de más universidades, de politécnicos, de tecnológicos, que Venezuela hubiese ya superado el problema de la deuda externa como lo se estaba logrando después del acuerdo que se firmó con los organismos multilaterales. Excelente tu recuento del segundo gobierno. Ha sido extraordinario oírlo de ti. Además, tú ocupaste allí 2 responsabilidades importantes. Fuiste el enlace partido-gobierno, como bien lo dijiste al principio, y también fuiste gobernador del Distrito Federal, designado por Carlos Andrés Pérez en la última parte del gobierno. Así que, bueno, para mí ha sido un placer y un honor tenerte aquí. Gracias por este gran aporte. Y contigo comenzamos este ciclo en homenaje al centenario del presidente Carlos Andrés Pérez, que ocurre en este año 2022. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Bueno, que la gente se prepare a buscar el libro. Debe estar ya saliendo a finales de septiembre, en octubre. Estoy finiquitando ya con una editorial que quiere comprar los derechos de autor. Y ese libro va a tener cosas novedosas. Parte de la historia que conocemos, pero muchas cosas nuevas, de anécdotas, de vivencias, que mucha gente no sabe. La historia de lo que pasó el 4 de febrero y el 27 de noviembre, hechos que la gente quizás no conoce, y aquí yo las estoy relatando. Bueno, amigos, con estas palabras de Antonio Ledesma y estas consideraciones finales, hemos puesto fin a este pequeño ciclo de 3 capítulos en el cual, con motivo del centenario del natalicio de Carlos Andrés Pérez,
estuvimos analizando una arista muy importante de él, Cap, un estadista visionario. Así estuvimos con Antonio Ledesma en una primera entrega, viendo sus orígenes como estadista, como secretario Rómulo Betancourt en la Junta Revolucionaria de Gobierno, luego como su ministro de Relaciones Interiores en el periodo constitucional, también como parlamentario. Luego en la segunda entrega analizamos su primer gobierno y ahorita acabamos de terminar de analizar su segundo gobierno. Sin duda alguna, independientemente de la polémica, queda un gran legado de Carlos Andrés Pérez para Venezuela y para la historia. Un comentario final con respecto a su salida en el segundo gobierno, que fue producto de una controversial sentencia dictada por la entonces Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 1993. Para muchos, allí empezó el debacle político que pondría fin a 40 años de democracia que se vivieron de manera ininterrumpida, de gobiernos civilistas y que además se alternaban los partidos en el poder. Sin duda alguna, la historia se está encargando de poner a los personajes y a los hechos en su sitio y Carlos Andrés Pérez está siendo reivindicado como un gran demócrata y como un gran estadista. Ahí les dejo eso. Hasta la próxima.